Jueves a la tarde en el medio, entre el caos y la razón. En el medio, late fuerte el corazón. En el medio, le dio café pasión. YouTube ardiendo desde Corrientes. Conexión. Este programa de En el Medio, aquí por Radio Café Corrientes. Saludo rápidamente a Bruno Ariel Jiménez, aquí a mi derecha. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Silvio? Muy buenas tardes. Bien, acá, soportando la lluvia, que parece que se va a quedar por un buen tiempo aquí en la ciudad. Bueno, se anticipa un otoño bastante bravo en ese sentido, ¿no? Y lo que viene del Niño parece que también va a ser bastante complicado en esta parte del planeta, ¿no? ¿Cómo le trató la siesta? Comienzo de la lluvia. Con ganas de salir a tomar un café, tuvimos que salir con mi señora y bueno, nos dimos un gustito ahí de pasear por el barrio, ¿no? Salimos a pesar de la lluvia. Está bien, sí. se lo merecen. Saludo a Cecilia de paso. Bueno, rápidamente, Bruno, nos metemos en la nota prevista para el comienzo del programa. Saludamos a Gonzalo García Sarmiento, secretario gremial de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, seccional Corrientes. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bueno, Gonzalo, vienen atravesando demoras en la actualización salarial en los empleados judiciales y en el medio este freno del Ejecutivo Provincial, ¿no? Hola, sí, hace unos días nos encontramos con la novedad de que aparentemente no se cargó la última recomposición para el mes de abril en el sistema CISPER, que es el que carga todos los salarios. Y bueno, estuvimos haciendo averiguaciones y a través de un comunicado, primero nos reunimos con el Superior Tribunal y después tomamos conocimiento de una respuesta que tuvo el 20 de abril el Ministerio de Hacienda al Superior Tribunal, manifestando la imposibilidad por diferentes motivos presupuestarios supuestamente, de que le da la imposibilidad de cargar esa recomposición, diríamos. Ante este contexto, ustedes mantuvieron un encuentro con las autoridades judiciales del Ministerio, justamente los ministros del Superior Tribunal de Justicia, para ser más preciso, ¿no? Sí, es así. Ellos nos manifestaron que el aumento proseguía, que estaba dado por acordada número 2 de este año y que, bueno, estaban esperando la respuesta en ese momento del Ministerio de Hacienda de qué es lo que había sucedido. Así que ahora todavía nos queda también nuevamente volver a reunirnos para ver qué pasos tienen pensado seguir. Bien, y en su caso, ¿qué pasos van a dar justamente? Nosotros como gremio estamos, obviamente nos aboca lo que es el tema salarial, pero más que nada hoy por hoy lo que nos preocupa, que nos tiene que preocupar a todos como ciudadanos, es el grave avasallamiento que tuvieron con este tema el Ejecutivo Provincial, que están desconociendo la Constitución Provincial y las leyes y no respetan la autarquía financiera. Y bueno, nos preocupa más lo que es la libertad, diríamos, del Poder Judicial, que con esto se ve condicionado a poder ejercer justicia libremente para todos los ciudadanos en Corrientes. Hoy un empleado judicial nuevo que recién ingresa, ¿qué salario está percibiendo? Arranca un administrativo en 1.300.000 más o menos. Ajá. Y la canasta básica indica... Y está por superior, arriba, ¿no? Exactamente, sí. Ajá. En este momento no tengo precisiones exactas, pero está en casi 1.400.000 en la canasta básica del mes de marzo. Ajá. ¿Y cuál es el pedido que tienen ustedes ante las autoridades? Y el pedido es que sigan firmes, que sostengan la recomposición. Tengamos en cuenta que la recomposición anterior que hemos tenido, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, fue en el mes de agosto, había sido la última, que se había dado la recomposición, y de agosto a la fecha tenemos una inflación que supera ya en este momento prácticamente el 13%, o sea que este 6 y más sumado el 6 de abril, lo único que estaba haciendo era traer un poco de alivio y tratar de que el personal no pierda más ante la inflación como se viene suscitando en 2018, que
Poder Judicial tiene una pérdida acumulada de su salario que ronda el 70%. ¿Posibilidad de medida de fuerza? Estamos viendo, estamos analizando, porque todavía no hay certeza de si se va a cumplir o no. Por el lado del Poder Judicial, hasta ahora no hubo ninguna información en contrario, o sea que siguen sosteniendo el 6%, o sea que el tema es el Ejecutivo, así que estamos analizando lo que serían medidas legales como medidas de fuerza, diríamos. Bien, Bruno. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. ¿Es una cuestión administrativa o hay algo más detrás, piensan ustedes? Y para nosotros me parece que hay algo mucho más que eso. Me parece que esta recomposición que dio el Superior Tribunal, que no fue en sintonía con lo que se venía haciendo en los últimos años, que siempre se daba el mismo porcentaje que daba la provincia, puso al descubierto la pésima política salarial que tiene el Ejecutivo Provincial, que tiene sueldos de hambre para ya sean los docentes, la seguridad, la salud, que se ve todos los días en las calles con manifestaciones, etcétera, que han dado un 6%, como te repito, de agosto a la fecha estamos en un 13% de pérdida y venimos atrasados salarialmente con la situación económica del país, la situación económica, que cada punto que se pierda en el salario es un abismo para el empleado que vive de su salario y para mantener su familia, o sea que es gravísimo. ¿Es la primera vez que le dan este tipo de explicación en cuanto a una cuestión, según ellos, meramente administrativa o ya pasó antes? En lo que va en los últimos años, en realidad siempre los aumentos fueron en sintonía con el Ejecutivo, o sea que no hubo ningún problema. Sí hubo un aumento hace unos años, que hubo un retraso, pero que después se pagó, diríamos, al mes siguiente. Bien. ¿Y qué pretenden ustedes? ¿Una mejor recomposición? ¿Que se cumpla con esto? ¿O cuál es su intención? En este momento nos aboca este 6%, pero la realidad, como gremio, como trabajador judicial, queremos volver a recuperar todo lo que se ha perdido, que es mucho, que a todos los empleados judiciales hoy por hoy nos cuesta llegar a fin de mes. Entiendo que a muchas otras personas, sea docente, etcétera, le cuesta mucho más, pero creo que nos tenemos que unir y todos tenemos que defender un salario digno para todos. ¿De cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuántos compañeros vos representás en la provincia? En la provincia este gremio tiene está llegando a los 800 afiliados en este momento prácticamente. ¿Y lo representan a todos ustedes? Y a todos nuestros afiliados en general y a todo el Poder Judicial. Ajá, y acá, y en la ciudad de Corrientes, ¿cuántos empleados son? Detalladamente no tenemos la cifra exacta acá en Capital, diríamos. En toda la provincia hay unos 3.000 empleados judiciales, incluidos ministros, etcétera. Bien. ¿Próximo encuentro con el presidente del tribunal? Todavía no tenemos fecha, estamos trabajando en eso para ver cuándo nos podemos volver a comunicar. Entendemos que en este momento están analizando la última respuesta que tuvo el Ejecutivo, así que estamos esperando para tener algo ya más claro, diríamos. ¿Y ustedes como comisión directiva cuáles son los próximos pasos? Estamos analizando en este momento, bueno, en la parte judicial, como te venía diciendo, estamos asesorándonos con nuestros abogados, estamos, bueno, haciendo manifiesto de que se vea el problema institucional que está generando todo esto y no descartamos próximamente realizar alguna medida de salir a manifestarnos pacíficamente como siempre lo hemos hecho y bueno, seguiremos analizando y viendo cómo seguimos. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Gonzalo? Bueno, también hay que tener en cuenta que, o sea, el tema salarial, también tenemos problemas con el IOSCOR, no es ninguna novedad, todo el mundo siempre lo dice, somos empleados públicos, tenemos la obra social de IOSCOR, que si bien viene funcionando muy mal, en los últimos tiempos ha empeorado, donde cualquier consulta práctica tenemos que hablar de 30, 40, 50 mil pesos de plus para hacer cosas de baja complejidad, o sea que eso agrava mucho más la situación. Ya tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza y nos encontramos que cuando vamos con un problema de salud
estamos perdiendo también calidad de atención. Bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. El secretario gremial de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Seccional Corrientes, nos visitaba Bruno. Cuando volvamos, vamos a recibir al doctor Ricardo Toli Paiva. Es un médico prestigioso, nacido en Paso de los Libres y que ha pasado por gran parte del país con una medicina social, si se quiere, ¿no? Bueno, con él vamos a hablar. En el medio, late fuerte el corazón. En el medio, Radio Café Espacio. Jueves 19, se enciende la transmisión. En el medio, grita la ciudad. En el medio, nada nos va.
Bien, seguimos en esto que es En el Medio. La verdad que es un placer recibir al doctor Ricardo Tony Paiva. Me preguntaba yo cómo se hace para hacer medalla de oro en la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, en medicina encima. Doctor, explíquenos cómo se hace para bueno, con decoración, si me quiere. es una manta corta, ¿viste? Te tapa los pies y te tapa la cabeza. Viví estudiando, estudias mucho, y eso te quita horario, porque la medicina es, como diría el padre cínico en la música, ¿no? Es una hembra y te puede matar de celo. La medicina es tiempo completo, no se puede agarrar la medicina a tiempo parcial y nada. Es tiempo completo, entonces perdés horas de padre, de hijo, de hermano, de compañero y de adolescente cuando está en la formación, en la carrera de pregrado, después en la de posgrado, es decir, tenés pregrado en el ciclo básico, tenés 3 años, después tenés 3 o 4 años más en el ciclo clínico y después tenés 4 años de residencia, es decir, que tenés no menos de 11 años de formación y después la formación es eterna. Yo todavía estoy estudiando 5 horas, yo estudiaba mucho. Nosotros agarramos una promoción, la promoción 79 de la UNE, que yo fui compañero de ellos los primeros años, después fui becado, pues tuve promedio alto acá, tuve promedio de 10 acá, y fui al Instituto de Investigaciones Médicas, a la NARI, que era... ¿Es el que comenzó acá en la UNE? Yo comencé los primeros 4 años acá en la UNE, Ajá. Y después me fui a Buenos Aires, y bueno, llegué allá con 10 y también pasaba de largo, que no estaban acostumbrados a tener 10, entonces los países encima todavía estudiaba porque fue mi movilidad social. Yo soy un chico de muy humilde, de las afueras de Paso Los Libres, del Arroyo de la Despedida. Tengo bisabuela materna guaraní, mi papá era jugador de fútbol eximio de Paso Los Libres, Lustrabota, peón de albañil, y qué sé yo. Y bueno, un chico con carencias, pero tuve amor en la familia y como movilidad el conocimiento. Bien. Y bueno, estudiar mucho, leer mucho y también tener un poco del azar, ¿no es cierto? Porque uno, sí, después, ahora si recorremos mi vida hay muchas cosas que son azarosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Para citar un ejemplo. Y para citar, irme a Malvinas. Yo estaba en el Instituto de Investigaciones Médicas, fui el 30 de marzo a la plaza a vituperiar y a Galtieri. Nos dieron una paliza tremenda. Yo vivía en una villa ahí cerca de Constitución y en William Morris. Bueno, pero como estaban en el Cava ahí, que me fui a esa manifestación, a las 18 salí del Instituto de Investigaciones Médicas, ya era residente, era jefe residente en ese tiempo, y me fui a tirar contra la dictadura sangrienta esta y
nos dieron una paliza y aparte muchos gases y terminé, y al otro día, a los 2 días estaba en Malvinas. Pero de Constitución a William Morris hay... Pero por supuesto, yo ya me quedaba, sí. Yo tenía 1 hora y media de viaje, William Morris, yo ¿El oeste? En el oeste, sí, en Hurlingham. Claro, Hurlingham. El tren San Martín, que termina en La Croce, pero yo en Retiro, pero yo me bajaba en Palermo, y en la Paternal para el Instituto de Investigaciones, y en Palermo para ir a la Facultad de Medicina. Bien. Bueno, esa es azarosa también fue, qué sé yo, para mí mucho azar también el tema del estudio, ¿no? Porque uno estudia yo estudiaba porque fui programado, fui un chico muy estimulado. Yo a los 4 años ya fui a primer grado, a los 11 estaba en la primaria, fui abanderado a la primaria, abanderado a la secundaria en Paso Los Libres, en la Escuela Normal Regional de doble turno, y después fui abanderado en la terciaria, así que, y bueno, cuando vos estudiás y te programan militarmente, como me hacía mi familia, para leer y estudiar, y bueno, y no tenía otra cosa porque era tan pobre que lo único que tenía era para estudiar. Yo vivía acá en barrio Cambacuá con una tía en un rancho, con un excusado, un baño en el fondo, un catre, los 4 años viví en un catre, y con una lamparita estudiaba, con el agua afuera y todo, y estudiaba, y ahí fui el mejor de la clase. Es cuestión de estudio y de azar también, ¿no? Eso lo llevó todo su experiencia de vida en la infancia, con la tía que comenta, a brindar un ejercicio social de la medicina. Exacto, yo nunca me fui de ser, pues yo soy un chico villero que llegó a médico, no soy un médico villero, porque hay muchos que son médicos villeros, que sí, que son de clase media y que después entienden y por convicciones van y ayudan a la gente. Yo ayudo porque es mi clase, nunca salí de ahí, me quedé ahí. Doctor, bueno, y después tuve otras cosas también. Como todo error y horror en la vida, es decir, yo estuve en el infierno del consumo problemático y viví 10 años, hace 10 años que no consumo, y me fui a ser médico del Hogar de Cristo y ahí volví a la vida. Esas experiencias que con la fe, digamos, y también brindar un servicio, ¿dónde lo hizo? ¿Dónde concretó los trabajos? ¿O dónde lo está realizando? ¿A dónde? ¿Acá? En Argentina, acá en el país. Mira, yo trabajé, siempre fui el médico de los pobres donde estuve. En William Morris, primero cuando era estudiante, cuando era residente, en la villa de Bulones, en la villa de Trujuy, porque yo iba a la casa de los tíos, estaba como Kung Fu, me decían, pues yo iba a la casa de 10 días, y cuando iba a invadir, que va 10 días, eran todos peones de campo que habían migrado en el 60 y 70, que fueron en la euforia del peronismo, en la euforia de la industrialización del país, al puerto unitario, porque acá tenían sueldo de hambre y hora de esclavo, y eran peones de campo, analfabetos, y iban a trabajar a la fábrica allá. Allá había trabajo en Buenos Aires. Entonces fueron todos mis familiares, ¿no? Por parte de madre y por parte de padre. Se recibió en la UBA, y después, ¿cuáles fueron las especialidades que...? Y yo me pasé después la vida estudiando, haciendo residencia, y tengo 9 especialidades médicas. Por ejemplo, algunas de esas 9. Soy psiquiatra, soy forense, fui forense de Yabrán, otra azarosa. Fui el forense de Yabrán, tuve una de las autopsias más importantes. ¿Puede constatar de que hubo fallecimiento del señor Yabrán? Sí. Eso y aparte, porque hay un mito hasta hoy día. Y hay mito, ¿no? Hay mito también que Gardel no murió en Medellín, hay tantos mitos en la Argentina, ¿viste? A ver. Pero claro, se murió, es decir, lo conocí mucho, inclusive fue a mi casamiento en La Roque, porque yo me casé con una chica, con la actual madre de mis hijos, y esposa era de La Roque, y Yabrán era de La Roque también, así que lo conocí. Él me enseñó a manejar, por ejemplo, auto. Yo no sabía manejar cuando yo ya era médico, y claro, siempre fui un chico de la calle. Y entonces nunca tuve auto, y hasta ahora no tengo, pero bueno. ¿Qué resultado arrojó la autopsia? Si recuerda. Sí, cómo no voy a recordar. Hicimos una autopsia con el Tratado de Minnesota, un tratado espectacular, y con forense. Yo era el forense de parte de Yabrán, pero había forenses judiciales, y nosotros tenemos en el juzgado número 2 de Gualeguaychú el cerebro de Yabrán. El cerebro, el hipocampo
y el bulbo respiratorio Yabrán, si quieren ir, van y lo miran, y hacemos la compatibilidad con los hijos, que los 3 hijos, ahora hay 2 que están acá y 2 en Uruguay, y es Yabrán. Es decir, la gente no entiende cómo un tipo o una persona con mucho poder, pero muy débil, porque estaba, inclusive te digo más, yo le atendí al casero de Yabrán, que son los Gervasoni, son 2 primos, mira, casados entre primos, que eran los caseros del San Ignacio. Yo le atendí al tipo que le llevó la escopeta, yo lo llevaba, Marcelo Guerrero se llama, yo lo llevaba a la cancha de Boca, porque yo soy, dentro de todas las posibilidades, también soy furioso hincha de Boca, ¿no? Y una perlita para decirte a vos, yo relaté y comenté 9 años a Boca. Mirá, Era profesor de la facultad, me iba los viernes a visitar a mi hijo, los sábados, el viernes a dar clase, el sábado a visitar a mi hijo y el domingo iba a relatar a Boca. ¿En qué emisora? En el LT41 y de radio de Gualeguaychú y una radio La Roque en cadena. Mirá Durante vos. 9 años, justo la época más notable era del 2000 al 2007 al 2008. Ah, no fue hace tanto, entonces. No, tampoco hace. Sí, pero fue Bueno, la época sí. dorada de Boca. Claro, sí. O sea, se codeó con Sí. grandes relatores, Walter Saavedra, Víctor Hugo. Walter entre Saavedra, otros. Víctor Hugo, lo conocía a Pagani. Pagani se Horacio sentaba al lado, Pagani. al lado de, porque Pagani en ese tiempo trabajaba para En Clarín. Para Clarín, exacto. Exactamente. Bueno, Bruno, Bueno, tantas cosas que preguntarle a Ricardo. sorprendente lo que cuenta acá el doctor. Bueno, ¿y cómo nace esto de lo último que está hablando de ser relator? Curiosidad, ¿lo invitaron? Cruzado mi familia por el turf y por el fútbol. Sí. El turf por parte de mi madre, que mi bisabuelo le gustaba el turf, y todos mis tíos y mis tíos abuelos y mis tíos eran toda gente de turf y de cuadrera en Paso Los Libres. Y mi padre fue eximio jugador de fútbol. Le decían Coquera a él. Yo hasta que entré en la secundaria me decían Coquera, todo el mundo creía que, toda la gente de Paso Los Libres creía que mi apellido era Coquera y no era Payo. De tanto como un apellido, se impuso, como un nombre se puso el apellido. Mi papá era un furioso anti-Boca de River y yo era de Boca. Mi papá fue jugador de un club ahí de Victoria y después pasó a Barraca por $1 millón. $1 millón en 1950. Y después se fue a Vélez y después volvió, se enamoró de una brasileña y volvió y se fue a Porto Alegre a jugar y después quedó con nosotros. Todavía no había conocido a mamá, ¿no? Así que toda una historia linda, ¿viste? Azarosa también, ¿no? Claro. Bien. Sí. No sé, pregunten lo que quieran. Lo voy a llevar a un capítulo que le va a gustar Sí. a todos los presentes. Está Sergio, todavía un amigo de esquina, junto a Gonzalo, que de la entrevista anterior. A ver, 3 personalidades con quien estuvo en una noche, quizás una tarde. Joaquín Sabinas, por ejemplo, Diego Armando Maradona Sí. y Charly García. Sí. Dos referentes de íconos icónicos de la Argentina, como el Diego y como Charly. Charly justamente está saliendo de una cirugía. Bueno, el Diego con la cuestión judicial que hoy que fue noticia, digamos, del juicio. Y bueno, Joaquín Sabina, que es uno de sus ídolos, por lo que pude ver, o Sí, un cantante que le sobre gusta, todo, ¿no? es una Serrat, herencia. más que nada, ¿no? Serrat era mi ídolo y Bueno, pero yo lo son conocía como- a Sabina a través de Serrat. Y a Charly García a través, cuando yo estaba de residente, me llaman una vez a Coronel Díaz y él quedó ahí. Y bueno, y yo ahí le conocí y estaba en el infierno de las adicciones yo, porque yo consumía para estudiar y para escribir libros y para ser el mejor de todos. Bien. Y entonces me invitaron una vez y bueno, fui 3 o 4, creo que 6, 7 veces a participar a esas fiestas con ellos, ¿no? De fiestas de consumo, vamos a decir la verdad. Bueno, nada, eso. Más allá del consumo... No, que- pero que- también era una fiesta de Claro, pero ¿qué- hablar de un nivel de dimensión exactamente. interesante, ¿no? Bueno, ¿qué se hablaba, Porque Ricardo? ¿Qué se- hablábamos de la vida, eran personas...
Maradona es un crack, un genio en cualquier lado. En cualquier lado era. Más allá de que te puedo contar 20 anécdotas de Maradona conmigo, pero después ellos me llamaban, pero yo trabajaba, yo era médico. Yo al otro día tenía que estar, ellos no tenían horario, no tenía. Calculá que Sabina hacía 7 días que no dormía, ese 5 de abril de la foto esa. Y yo tenía más fotos y se fueron las fotos porque. No guardo fotos, mirá, yo tengo muy amigo el cura Julián Cinito, tengo una foto y fue a todos mis cumpleaños, de 40, de 50, al cumpleaños 18 de mi hijo. Yo estoy atravesado también por la iglesia, ¿no? Yo trabajé, antes de venirme acá, 3 meses, por eso es muy prolífico esto, ¿no? Con Monseñor Alberto Devoto, el primer cura de Goya, es un obispo popular, que decían el Trosco, que estaba con la gente, que hizo la Liga Agraria, bueno, él fue también conocido mío. Yabrán, el tío, de San, el tío de mi señora, de La Madre y mis hijos, es un pensador que tiene unos libros, fue el libro de cabecera de Francisco, y el que habla del derecho de propiedad como un derecho no natural, que el derecho natural es otra cosa, el derecho de propiedad no es un derecho natural, y esto lo llevan a la máxima potencia actualmente. No quiero hablar de ese tema, pero bueno, tengo que hablar. Doctor, la vida lo llevó a Entre Ríos también, ¿no? No, ahí me enamoré porque mi hermana, que es mi prima, en mi casa vivíamos 8. Y una hermana papá se embarazó de 16 años y que ahora maestra, es casada con un yabrán, y fue la que a mí me estimuló, porque ella en ese momento, en 5º año, se hacía el maestro, ¿viste? Se recibían bachiller, en vez de bachiller, maestro. La secundaria terminaba con el título maestro. Claro. Y bueno, y ella enseñaba, como éramos muy pobres, ella enseñaba ahí a la gente del barrio y cobraba algo, y enseñaba al primero, segundo grado, y yo estaba de 3, 4 años y empecé a aprender así. Así estimulé, porque así también aprendí a leer y a escribir, y ahí fue cuando me llevaron a 4 años y sabía, y entonces ya fui directamente a primer grado infantil, que se llamaba en ese tiempo, ¿no? Claro. Y así apuré, que tiene las cosas esas malas, porque era un chico que no iba en lo normal, porque era el más chico de todo. Muy avanzado, ¿no? Para la edad. Claro, pero avanzado mentalmente, pero no en el cuerpo. Claro. Yo era un invero y los otros ya andaban de novio. Doctor, y bueno, a los 21 años fui médico y fui el médico más joven del país. Ahí fui a Mirta Legrand. Bueno, tengo un montón de anécdotas, pero bueno. Transcurrieron los años y también se dio esta faz política en Entre Ríos, que fue legislador, ¿no? Sí, yo fui primero concejal y intendente de La Roque, pueblo donde vivía. Después fui director del hospital, fui senador provincial y fui presidente del Partido Justicialista. Y después me peleé con tal Néstor Kirchner y Cristina y me fui de la política. Creo que me equivoqué, ¿no? Me pude haber equivocado, pero bueno. Ellos priorizaban que nosotros teníamos la honestidad como bandera. Tengo todavía la honestidad como bandera en la militancia política. Y nuestro equipo no quisimos. El doctor. Después yo reconozco todo lo que hizo, la década ganada y todas las cosas, pero justamente ahora triunfamos nosotros. Porque ahora el tema de la deshonestidad, del kirchnerismo, fue lo que nos llevó a parir este engendro, ¿no? Pero bueno, es así la vida, qué sé yo soy así, soy frontal y te digo la verdad. A nosotros después, cuando Kirchner asume en el 2003, me llama a mí para participar en el proyecto de salud y yo le dije que no, y mi compañero de militancia, que iba a ser el jefe de gabinete, Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino, 2 hermanos, que fueron diputados nacionales y ministros, renunciaron y se fueron del PJ. Ellos se fueron del PJ, yo me quedé en el PJ, pero renuncié a la política partidaria y empecé a trabajar a social cristiano. ¿Qué lo trae a Corrientes nuevamente, a la ciudad de Corrientes? El azar, como te digo, yo estuve 8 años cuando tomé la decisión de ir a Buenos Aires a tratarme del consumo problemático con los curas Villero esto. Yo primero fui a Buenos Aires a hacerme una revisación con los mejores toxicólogos y psiquiatras del país. Me dijeron que yo no tenía criterio de internación, porque ya era muy grande, tenía 60 años. Y yo le dije, no, yo voy a ir a internarme. Y bueno, fui por 15 días y me quedé 8 años.
salí en rehabilitación al año y ahí el sacerdote me dijo, quédate a vivir acá conmigo y te vas a Buenos Aires, porque si te vas a Gualeguaychú a volver y qué sé yo, y me quedé 8 años. Después me vine acá al Chaco y me echaron por peronista, me fui a Las Palmas y al Impenetrable a trabajar con la gente pobre, y después me vine a Corrientes, que tengo amigos acá, la promoción esa famosa del 79, estaba Flaco Casusa, Belenda, Pizorno, Di Bernardo, Bromer, todo médico excelente, eximio médico de acá, que le decimos la promoción dorada porque fue un grupo de médicos muy bueno. Antonio Pérez Morat, que fue un chico de acá, que se recibió en el Pío XII, brillante médico, que terminó en el Uruguay como diputado nacional, y hay una fundación Pérez Morat del Frente Amplio, muy amigo de Mujica. Es decir, que tengo todo eso, puedo contar, es largo. Bruno. Pero bueno. Bien, doctor, usted que está cerca de la gente, ¿qué es lo que más necesita? ¿Cómo usted la ve? ¿Qué análisis hace cuando vuelve a su casa? Y yo hace 10 meses, cumplo 300 días ahora, desde que llegué acá, y desde el primer día trabajé en los barrios, en casa de compañeros, de militantes, en iglesia, en algunas iglesias evangélicas también. No hice nada, no hice en punteros radicales, peronistas, fundamentalmente peronistas. Y yo les decía, mira, en agosto, porque había posta, nosotros iniciamos una posta que se llamó Verónica Ramírez, la primera Verónica Ramírez, una trans que tuvo una muerte rara, ¿no? Usted lo conoce mejor que yo, al caso. Así se llamó la primera posta. Y bueno, en el Juan 23, después, bueno, fuimos a todos los barrios, Trujillo, Toquera 1, Toquera 2, Galván, Montaña. Voy a todos los días. Mañana voy al Sol de Mayo, y el domingo al Sol de Mayo, y mañana a Montaña. Ayer fui al Popular, es decir, todos los días, y a veces mañana y tarde. Yo de mañana hago barrio, después me voy a atender mi consultorio, y después hago barrio a la tarde, sí, estoy full time. Bien. Y lo que se sale es la ausencia del Estado y la crisis argentina de los últimos 30 años. La democracia, convengamos que no mejoró mucho. Yo del 83 a la fecha veo alguna mejora, pero caemos en esto y estamos igual. Si nosotros tenemos los índices, cualquier índice de vulnerabilidad social, de educación, de seguridad, de salud, de lo que el Estado brinda, y la comunidad organizada, y una sociedad más igualitaria y que merece ser vivida, la democracia está en debe con eso. Te digo, y hoy más que nunca hay una ausencia porque no hay presupuesto de salud, y la salud es como los ferrocarriles, es una inversión, no es un gasto. Es decir, la salud cuida el bien más preciado del ser humano, que es la vida. Y acá hay unas carencias totales. Sí, hay ciertos esbozos, proyectos, pero no llega a la gente. No hay que ser, sino estar. Como yo, por ejemplo, yo soy un tipo de mucho nivel académico, me jacto de eso, pero más que ser, estoy. Y hice más de 12.500 consultas en 61 barrios diferentes. Y bueno, estoy ahí y con muchísimas ganas de participar en política por ahí. Pero ya tengo muchas lunas y muchos soles. Doctor, le pregunto, tenemos instituto de cardiología, tenemos instituto oncológico. ¿No es hora de pensar en un instituto de salud mental? La salud mental es la peor que está, en todos lados. Sí, como decía el Papa Francisco, hay que atender a los rotos, hay que hacer lío, hay que ir por los últimos, hay que ir con los descartados de la sociedad, y hoy por hoy la salud mental son los más descartados. Y fundamentalmente ahí entro yo. Voy a entrar otra vez en el tema de mi enfermedad, ¿no? Yo todavía soy un adicto en recuperación. Hasta el último día. Porque amerita un trabajo interdisciplinario, no es solo una comunidad organizada, que el Estado esté y que esté en todos los componentes, porque el adicto, y sobre todo en los barrios populares, no es solo el chico que se pelea, que sale a robar, sino que tiene
el padre alcohólico, la madre embarazada, la hermana embarazada, el padre, el tío con sífilis, sin trabajo, que viven. Entonces, es todo un conglomerado familiar y de comunitario, no es solo el chico que se droga, ¿no? Que no va a la escuela, que tiene mala educación, que tiene mala justicia, que tiene mala salud, porque encima es vulnerable por la salud, porque acá no hay ningún estudio serio de mortalidad infantil ni de vulnerabilidad de salud, que como se tendría que hacer. Yo veo una mala salud en cosas. Pero indudablemente que todavía son feudos. Las provincias, igual que en esta me corro por mi cuenta, las provincias, el tema de sigue siendo unitario el país, ¿viste? Nosotros seguimos dependiendo de la nación, entonces tenés que por ahí, para pagar sueldo, la provincia tiene que arrodillarse con la nación, y bueno, hay un montón de cosas que se debe corregir, y la única forma de corregir es dándole poder al pueblo. En lo político, ¿quiere inmiscuirse la interna del PJ? ¿Quiere recuperarlo? Sí, yo creo que lo ideal sería que entren todos, como dice, y que inclusive se haga un frente amplio, porque en todos lados se haga un frente amplio, que la columna vertebral del proyecto nacional y popular sea el peronismo, estoy de acuerdo, pero tenemos que llamar a otros sectores que no son del peronismo. Con el peronismo solo no se gana, y sin el peronismo tampoco, entonces hay que ir con todos para atacar a este gobierno entreguista, cipayo, aparte con la entrega de la Malvinas, a mí me pone muy enconado en contra de este gobierno, más allá de todos los errores y horrores que está sufriendo, ¿no? Pero también convengamos que estamos pagando errores nuestros de 20 años también, porque hay gente que creyó honestamente en este muchacho y bueno, así nos va. ¿Cuál fue su rol en la guerra, en Malvinas? Mi rol fue como médico, pero lo peor fue que yo vi morir a chicos de Paso Los Libres, ¿viste? Paso Los Libres es una ciudad fronteriza y siempre había hipótesis con el Brasil. Entonces hay regimientos, había infantería, todos los regimientos había por haber, y Fuerzas Armadas hay en Paso Los Libres, bueno, vos conocés. Sí. Y mi rol fue... Cuando se hacía hipótesis de conflicto, y en ese tiempo, claro, la hipótesis era un conflicto con Brasil, con Chile. Exactamente. Ahora ya ni siquiera se ahora ni siquiera eso. Y bueno, y yo estaba al lado estar en la guerra es una cosa, y eso que no fue una guerra como en la Segunda Guerra Mundial, convengamos que fue una guerra de guerrilla, esporádica, pero el clima, el ambiente y el miedo colectivo de perder la vida violentamente me penetró mucho y todavía tengo efectos postraumáticos, ¿no? ¿Hacían vuelos con Hércules desde Ushuaia o de Río Gallegos? De Río Gallegos y de Ushuaia. Ajá. Y de coronizamiento. ¿Y era constante? ¿Usted iba y venía? Sí, iba y venía. Sí, venía. Bueno. Y nosotros éramos de la Cruz Roja Internacional, pero esto no respetaron nada, así que te imaginás que voltearon el Belgrano. Así que, fuera del área de exclusión. Y bueno, después está el caso. Yo quiero dejar una perlita antes de irme. Yo hace rato estoy defendiendo al Gorrión, que nació aquel 30 de octubre, ¿no? Maradona es correntino. Estoy convencido que es correntino. Lo conocía, estuve con él y siempre decía, mirá que vos sos correntino. Y tengo argumentos para eso. El Toto y Don Diego estuvieron en esquina desde diciembre a febrero, marzo del 60. Es decir, que lo fecundaron ahí. Legalmente, el ser nace cuando se fecunda el óvulo de espermatozoide. El óvulo de espermatozoide que dio a Maradona fue ahí. Después nació en Villa Fiorito, pero él nació ahí. Bueno, hay que hacer octubre para abajo. Desde octubre para atrás, 9 meses antes. Claro. Estuvo los 3 primeros meses ahí, en esquina. Bueno, en febrero del 59. Buen conteo ese. No, es un conteo. Aparte, el deseo. Doña Tota, por psicológico. Supuesto. Querían tener un varón y era el Diego.
Ya tenía nombre y todo con el deseo. Antes que nazca el Diego, antes de hacerlo Ya al habían Diego, dos hermanas, ¿no? sí, 3 hermanas. Ya nació en el deseo, como decía Lacan, en el psicoanálisis, que si psicoanalíticamente, psiquiátricamente, psicológicamente, Diego es correntino, porque el deseo nació acá. Bueno, legalmente también es correntino. Así que se da la cosa de que, y aparte su alma era correntino, porque él siempre me decía que él tenía una cierta... Sabina le preguntó en una entrevista, ¿no? Si tenía sangre guaraní. ¿No? Tenía sangre guaraní, él decía que sí. Y él, por ejemplo, decía, le gustaba más la pelea con el padre, era porque el padre le gustaba Kilómetro 11 y a él Puente Pessoa. Y el padre le decía que era un rajido doble Puente Pessoa, pero era el mismo tema. Lo que pasa es que Puente Pessoa, más allá de ser un rajido doble, fue una de las canciones mucho más famosa internacionalmente que tal es así, que ahora en Cancha Vélez 40.000 personas lo cantaron, Con Milo J. Con Milito J. Exactamente. Sí. Exactamente, un crack. Pero bueno, quería dejar eso. Maradona para mí es correntino, porque legal, psicológicamente y judicialmente, porque legalmente desde el momento de la concepción nació. Lo concibieron ahí biológicamente, legalmente desde el momento de la concepción y psicológicamente el deseo. Por las 3 cosas, Maradona es correntino. No hay que... Y yo que lo conozco, él se sentía más correntino que bonaerense. Bueno, ¿va a relatar la 7ª de Boca? Si Dios quiere y la Virgen, pero lo de Boca, el mundo de Boca pasa más allá de la cosa. Lo de Boca es indescriptible y cada vez se está haciendo más indescriptible. Lo de Boca es una pasión sin vuela. Y yo un día fui de River. Yo tengo un escrito que el día que falleció mi papá dije, hoy soy de River. Porque mi papá era de River, más que de River era anti-Boca, entonces ese día fui de River. Bueno, el caso de Bruno, papá fanático de Boca y él fanático de River. Doctor, un placer. No va a ser la primera vez que lo vamos a invitar, vamos a No, yo voy a venir, y sobre todo si se da el tema de mi paso a la política partidaria o política, voy a ir. Y si no, aunque sea para estar, bien. Porque uno tiene que estar. Por último, ¿dónde lo encuentra la gente? ¿En qué consultorio? ¿Qué dirección tiene? Mire, San Lorenzo 1480, pero yo te voy a, si ustedes están pauta, yo voy a tener una pauta acá, el diario y una cosa, para que me conozcan, ahora que ya me descubrieron ustedes, ya estoy, y bueno, y yo atiendo gratis a lo de PAMI, atiendo gratis a lo de IOSCOR, sin plus, y atiendo gratis a lo de Plan Sumar, así que estoy para eso. Gracias, doctor, un placer. Muchas gracias. Ahí estaba entonces el doctor Ricardo Paiva. Nosotros hacemos una pausa. Cuando volvamos nos metemos en ida y vuelta.